Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a continuar con esto que hemos denominado tablas de posiciones y campeones del fútbol profesional boliviano, ¿no? Ahora nos toca revisar uno de los torneos más largos que ha tenido División Profesional o el torneo de la Liga, y es este torneo de 1986. Así es que vayamos a revisar. Como nos había explicado en el anterior video, pues por los problemas que hubieron, sobre todo el tema de la interpretación de los goles, el problema que hubo entre Real Santa Cruz y The Strongest, pues se cambió de formato para este torneo, ¿no? Se decidieron que hubiera una apertura y una clausura y una final entre los ganadores de ambos torneos. Universitario de Sucre reemplazó a Magisterio Rural, que había descendido directamente, y Bame Real Potosí le ganó el indirecto a Wisterman Cooperativas. Deportivo Litoral le ganó el indirecto a Deportivo Municipal de la ciudad de La Paz. El torneo empezó el 20 de abril de 1986 y finalizó el 22 de marzo de 1987. Les explico un poco el formato, luego ya con la tabla de posiciones lo van entendiendo mejor. La primera fase, dos grupos, grupo A de 8 equipos, grupo B de 7 equipos. De cada grupo clasifican el primero y el segundo de las semifinales, para las semifinales, ¿no? Y estos semifinalistas también clasifican a los cuadrangulares de clausura, es decir, estos 4 equipos ya clasifican a los cuadrangulares de clausura. En esta apertura no hay cuadrangulares por si acaso. La semifinal, el primero del grupo A versus el segundo del grupo B y viceversa. La final, los ganadores de las semifinales se enfrentan y el ganador clasifica a la Copa Libertadores 1987 y a la final del torneo. ¿Cómo se juega el clausura? Primera fase de dos grupos, grupo A de 8 equipos, grupo B de 7 equipos. De cada grupo clasifican el primero y el segundo para los cuadrangulares, donde ya están esperando los 4 equipos semifinalistas de la apertura, ¿no? Pero en caso de que estén doblemente clasificados, se recurre a la tabla general de clausura para clasificar a los restantes. Es decir, si de aquí el primero del grupo A en el clausura vuelve a ser segundo del grupo A o primero segundo del grupo B, pues de ahí se arma una tabla general del clausura de los dos grupos y de ahí se elige o de ahí se saca a los siguientes clasificados para los cuadrangulares. Ya lo van a entender eso más adelante. De cada cuadrangular clasifican los dos primeros a las semifinales, se juegan las semifinales y la final, ¿no? Los ganadores de las semifinales juegan la final, el campeón jugará contra el campeón de la apertura por el título nacional. Y obviamente el ganador de esta clausura también clasifica a Copa Libertadores 1987. Final, el campeón de la apertura versus el campeón de clausura, ambos clasificados para Copa Libertadores 1987. Descensos, aquí hay un cambio, desciende directamente el último de la tabla de posiciones de la tabla general, es decir, se suma todas las tablas de las primeras fases, no de los cuadrangulares ni de semifinales. Juega el descenso indirecto, el penúltimo de la tabla de posiciones de la tabla general contra el campeón de la asociación departamental a la que pertenece, ¿no? Entonces solamente hay posibilidad de dos descensos. Recordarán que en el 85 el último descendía directamente y luego 11, 12, 13, 14, los que quedaban en esas posiciones jugaban descensos indirectos contra los campeones de sus asociaciones, ¿no? Es decir, podía haber hasta 5 descensos. De hecho, hubieron 3 descensos, tal como lo vimos. Pero bueno, ahora se quiso cuidar un poco esa situación y solamente se redujo a 2, tal como lo tenemos hasta ahora. Así se ha jugado la apertura, la primera fase, el grupo A, donde estaban 8 equipos. Blooming con 26, Strongest con 21 clasificaron a las semifinales. Destroyers con 20, Ciclón con 14, San José con 14, Universitario de Sucre con 12, Chaco Petrolero con 8 y Aurora con 8 eliminados. En el grupo B de 7 equipos, Oriente Petrolero con 21, Deportivo Litoral de La Paz con 19 clasificados a a las semifinales. Real Santa Cruz con 17, Wisterman con 16, Bolívar con 15, Bame Real Potosí con 7 y Petrolero con 6 eliminados. Entonces se enfrentan Oriente Petrolero versus 10 Strongest, Blooming versus Deportivo Litoral en las semifinales, ¿no? Semifinal 1, Blooming 3-0, Deportivo Litoral en la ciudad de La Paz. No, en Santa Cruz, perdón, y en la ciudad de La Paz, Deportivo Litoral 3-0 Blooming. Empate a goles, pero Blooming pasó por tener mejor puntaje que Litoral en la fase de grupos, ¿no? Lo cual me parece injusto porque el Deportivo Litoral solamente jugó 14 partidos, mientras que Blooming jugó 16 partidos, aunque sí es notable la diferencia de puntos entre ambos equipos. En la otra semifinal, Oriente Petrolero 2-1, 10 Strongest 3-0 Oriente Petrolero. Por diferencia de goles, clasifica a la final 10 Strongest, ¿no? En la final, The Strongest 1-0 Blooming con gol de Jesús Reinaldo en el minuto 70. Esto fue en la ciudad de La Paz. En Santa Cruz, Ortega en el minuto 67 abrió el marcador para The Strongest. Moralejo
en el 68 y Coimbra en el 75 terminaron marcando el definitivo 2-1 a favor de Blooming. Como empataron, es decir, en puntos, se fueron hasta Cochabamba y en Cochabamba Die Strongest 1-0 Blooming, gol de Eduardo Villegas en el minuto 34. Y con esto el ganador de esta apertura es Die Strongest y clasificado a Copa Libertadores 1987. Vayamos a ver qué es lo que ha pasado en la clausura, donde tenemos también un grupo de 8 equipos, donde Deportivo Litoral con 23 y Strongest con 20 clasifican directamente a la semifinal, pero recuerden que Deportivo Litoral y Strongest ya fueron partícipes de la primera semifinal de la apertura, ¿no? Así es que hay que elegir otros equipos de la sumatoria de estos dos grupos. Por el momento, Blooming con 18, Petrolero con 16, Destroyers con 15, Ciclón con 14, Palme Real con 11 y Aurora con 10. En el grupo B, Bolívar con 21 y Wisterman con 18 clasifican a los cuadrangulares. Dos equipos que no habían estado en los cuadrangulares o en las semifinales en la apertura, ¿no? Recuerden que fueron Blooming y Oriente Petrolero. Santa Cruz con 17, Oriente Petrolero con 17, Universitario de Sucre con 14, San José con 9 y Chaco Petrolero con 3 puntos. Entonces armamos la tabla. Esta más esta, no sumamos nada, simplemente nos acomodamos en una sola tabla y vemos que de aquí Deportivo Litoral, Bolívar, Die Strongest y Wisterman son los equipos que han clasificado a los cuadrangulares y a ellos se unirían Blooming y Oriente Petrolero que clasificaron a las semifinales de la apertura, ¿no? Y para cesar esto, Petrolero de Cochabamba y Real Santa Cruz por tener mejor puntaje aquí en la tabla general del clausura ingresan también a los cuadrangulares. Así se han jugado los cuadrangulares. Blooming 7 puntos, Oriente Petrolero 6 puntos, ambos clasificados a las semifinales. Deportivo Litoral 6 puntos, Wisterman 5 puntos eliminados. En el grupo B, Bolívar con 10 puntos, Die Strongest con 9 puntos clasificados a las semifinales. Ya Santa Cruz con 5, Petrolero con 0 eliminados. Así se ha jugado lo que es las semifinales. La semifinal 1, Blooming 3-0 Die Strongest. La vuelta, Die Strongest 1-0 Blooming por diferencia de gol clasifica Blooming a la final. En la otra semifinal, Bolívar 3-0 Oriente Petrolero y en Santa Cruz Oriente Petrolero 5-0 Bolívar. Con esto tenemos clásico cruceño en la final de este clausura, ¿no? La final, Oriente Petrolero 3-0 Blooming, los goles de Oriente Petrolero, Celio Alves en el minuto 29, Ávila en el minuto 71 y García en el minuto 81. En el partido de vuelta, Blooming 1-1 Oriente Petrolero, gol para Blooming, Taborga en el minuto 54 y Da Silva en el minuto 83 para Oriente Petrolero. Ganador de clausura, Oriente Petrolero y clasificado a Copa Libertadores 1987. Y así se jugó la gran final, el campeón de la apertura versus el campeón de clausura. Die Strongest 3-0 Oriente Petrolero en el primer partido, goles de Jesús Reinaldo en el minuto 3 y minuto 10, Eliseo Ayavirio en el minuto 58. En la vuelta, Oriente Petrolero 3-1 Die Strongest. Los goles, Oscar Ramírez en el minuto 29 para Oriente Petrolero, Arturo García en el minuto 51 para Oriente Petrolero, Eduardo Villegas en el minuto 57 descontaba para Die Strongest y Víctor Hugo Tuchantelo en el minuto 68 para Oriente Petrolero colocaba el 3-1. Se fueron entonces a Cochabamba, donde Die Strongest por 3-0 derrotó a Oriente Petrolero contundente, ¿no? Oscar Arce en el minuto 60, Jesús Reinaldo en el 71 y Salomón Enríquez en el 86 le terminaban dando una nueva corona al equipo atigrado. Entonces, Die Strongest campeón, Oriente Petrolero subcampeón, ambos clasificados a Copa Libertadores 1987. Así ha sido el tema del descenso. Se ha sumado los dos, las dos tablas generales o la tabla general, ¿no? Lo cual me parece un poco injusto porque fíjense, hay equipos que han jugado sí 32 partidos, pero hay otros que solamente han jugado 28. Entonces, como que no es igualitaria la cosa, ¿no? Chaco Petrolero de La Paz con solamente 11 puntos se desciende directamente y asciende lo que sería bueno, vamos a ver qué equipo ascendió en el otro video. Y Balme Real Potosí empató con goles con Aurora 18, pero la diferencia de gol, Aurora tiene menos 25, Balme Real Potosí menos 35, entonces Balme Real Potosí se fue a jugar lo que es el descenso indirecto contra el campeón de la AFP, que era Municipal de Potosí.
y pues Municipal de Potosí ascendió a la liga. Quinto título de The Strongest. Esta es la fotito del The Strongest campeón. Lastimosamente estos letras son muy pequeñas. Algunos de los jugadores que formaron parte de este plantel: Fernando Méndez, Tito Montaño, Luis Galarza, hiciera historia, Eduardo Villegas, Ricardo Fontana, Luis Iriondo, Eligio Martínez, Rolando Ortega, Mario Rolando Ortega, creo que es, Ramiro Castillo, fíjense, Jesús Reinaldo, Oscar Arce, Eliseo Ayaviri, Erasmo Aricalle. Un equipazo, ¿no? Aquí está Ramiro Castillo, si lo pueden reconocer. No, tenía un equipazo realmente. 10 es Siriondo. Supongo que este es Galarza. No, este es Galarza, sale aquí. El director técnico, Juan Gitano Farías. El goleador del torneo, Jesús Reinaldo de Die Strongest, con 36 goles. Pues bueno, de esta forma, Die Strongest conseguiría su quinto título en un torneo que se va pareciendo cada vez más ya a lo que tenemos estos años, ¿no? Pero aún bastante difícil de comprender. Pues bueno, nos vemos en el otro video.